Bueno, hace poco teníamos las informaciones desde Tarija que daban relación de esta precumbre de justicia. ¿Van escuchándose voces, conceptos, criterios de alguna manera comunes en las diferentes precumbres? Entre estos, el tema de la corrupción, corrupción en el poder judicial, en el órgano judicial. Están con nosotros el doctor Pastor Mamani, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Muy buenas noches, presidente, gracias por acompañarnos. Y está también con nosotros la doctora Maritza Zuntura, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, María René, por la invitación y saludar a todo el pueblo boliviano que está escuchando o está viendo el canal Cadena. Bueno, para nosotros el tema de justicia fundamental, y el tema de la corrupción se tiene que hablar, se tiene que exponer. Ustedes que están dentro del órgano judicial, ¿qué pueden decir sobre la corrupción? ¿Cuán grande es? Desde fuera se ve muy grande. El mundo litigante todos los días está quejándose por, entre comillas, corrupción. ¿Es tan grande este monstruo? Primero, debemos partir de que la corrupción es un mal endémico que está inserto absolutamente en todas las instituciones públicas y en todo el mundo. Obviamente que no podía estar exento el órgano judicial en los administradores de justicia. Situación que nosotros en todo momento, las autoridades jurisdiccionales, hemos observado, hemos deplorado y sobre todo señalado que operadores de justicia que cometan delitos en el ejercicio de sus funciones reciban la sanción más drástica que finalmente la ley impone. Sin embargo, hasta el momento hemos hecho todo lo posible, pero nosotros como autoridades jurisdiccionales, sobre todo el Tribunal Supremo de Justicia, no puede hacer mucho, porque el papel que nosotros desempeñamos es simplemente resolver las causas que llegan a esta última instancia de nulidad o de casación, sí. Sin embargo, hay la institución pertinente sobre el caso. ¿Cuál es el Consejo de la Magistratura? Que tiene dos caminos. Uno, el régimen disciplinario para poder instaurar un proceso disciplinario para la destitución de su cargo, en fin. Y el otro, la acción penal, que si en realidad es un delito que ha cometido realmente, pues aquí en materia penal es donde tiene que darse la sanción respectiva. Esto es por lo menos hasta el momento que hemos estado haciendo lo imposible. Ciertamente que la sociedad es posible que no distingan los roles o las competencias que tiene el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia. Es una evaluación general, ¿verdad? Las denuncias que nosotros recibimos van desde ciertos pasecitos que se tienen que hacer para una notificación, para hacer seguimiento al caso, para que se mueva el caso, y de alguna manera da la sensación de que el tema retardación es gestor de actos de corrupción. ¿Me equivoco, doctora? Bueno, María René, para hablar de este tema de corrupción debemos señalar lo siguiente, ¿no? Debemos tomar en cuenta que todo pasa por la formación. Formación en principios ético-morales desde la familia. Ya. Fortalecida por colegios, en universidades, etc. Porque no olvidemos, si un árbol crece torcido, torcido nomás, María René, está. Y una persona o un servidor público, tanto en el órgano judicial como en otras instituciones, es corrupto nomás, María René. No es así como... Claro, pero imparte justicia, ¿no? El problema es ese. Ahora, en el caso de la carga procesal que tiene cada juez, no olvidemos que hay algunos litigantes, no todos, ¿no?, para sacar su memorial rápido, también son los que ofrecen una suma de dinero, ya sea al auxiliar, al oficial de diligencias o al pasante del juzgado, ¿no? Entonces, todos pueden ser susceptibles de cometer, ¿no?,
todos los que están integrando el tema de un proceso, sea litigantes, sea abogados, sea pasantes, sea funcionarios del órgano judicial, están susceptibles de cometer actos de corrupción, ¿no? Y consideramos particularmente que pasa también por el tema de la carga procesal que tiene ese juez, ¿no? Imagínense, dábamos unos datos en la anterior entrevista, que un juez, por ejemplo, en la ciudad del Alto tiene alrededor de 3.299 causas. Imagínense la cantidad de memoriales que le ingresa a ese juez en el día, ¿no? Tal vez más de 50, 80 memoriales. Y bueno, eso también genera que exista actos de corrupción dentro del órgano judicial. Ahora, Sor Juana Inés de la Cruz decía, ¿quién peca más, el que peca por la paga o el que paga por pecar? Porque nos toca entrevistar a muchos abogados y ellos se refieren a la corrupción, pero ellos son actores de la corrupción también. Sí, eso se ha visto, María René, en el caso, por ejemplo, de consorcio de abogados y jueces, claro, ¿no? Y culpable, particularmente yo le digo, es aquel que da como aquel que recibe una suma de dinero, ¿no? Y lo que en mi criterio hay que fortalecer es principalmente en la formación, reitero, de principios y valores desde familia. Si no estamos formados bien en principios y valores como el Amasúa, tan ricos principios que hay en la Constitución Política del Estado ahora, Amasúa, Mayuya, Maquella, difícilmente cuando ya ese ser humano esté ya a la edad de 25, 26 años, difícilmente va a volver al mismo lugar porque ya es un árbol torcido, ¿no? Ahora, todo pasa por eso, en mi criterio, María Jiménez. ¿Qué opciones hay para enfrentar asertivamente a la corrupción dentro del órgano judicial? Pregunto esto porque la fortaleza de muchos consorcios en la entrevista que hacíamos con el doctor Choque era tal que incluso jueces que habían sido observados, suspendidos y en muchos casos retirados mediante una serie de acciones legales, acciones de trámite, llegaron a ser restituidos en su cargo. Son muy poderosos. ¿Qué se hace frente a la corrupción? ¿Cómo se la combate? ¿Cómo se puede hacer frente a ese cáncer? Por lo menos hasta el momento, en varias sobre todo en las mesas de trabajo, el eje temático de la corrupción como la recaudación de justicia, hay una serie de criterios y de opiniones que la misma sociedad civil, las organizaciones que están asistiendo, los propios operadores de justicia, la sociedad civil en su conjunto, han dado una serie de propuestas. De todos modos, es un poco complejo aquello porque, como dice la doctora Suntura, en verdad, desde la formación de nuestros propios abogados en las universidades, lamentablemente tenemos un programa académico que ya no se acomoda a la actualidad. Vale decir, tenemos normativas que, como era el acuerdo, una vez que se ha promulgado la propia Constitución y después la ley del órgano judicial, en dos años, la Asamblea Legislativa debería de entregarnos la normativa modificando o tomando los códigos que se acomoden hasta este momento. Ya. Mientras el modelo de Estado social de Bolivia, que se adecua con la Constitución política, pero no se acomoda con los códigos. Los códigos que hoy estamos utilizando son todavía coloniales, republicanos o, como dicen, neoliberales, ¿no? Se han promulgado en las épocas de hace 2 décadas anteriores que no se ajustan. ¿Qué podrían hacer en algunos casos, sobre todo los operadores de justicia? Que solamente nuestros actos están sometidos a la Constitución, a la ley, más no se puede hacer. Sobre todo, por ejemplo, en las medidas cautelares, ¿no es cierto? Claro. Hay ciertos requisitos que claramente nos dan los parámetros y el juez, aun cuando quisiera lograr la detención preventiva, cumple ciertos requisitos de no obstaculización, de no obstruir, de no rehuir a la justicia, se cumple, lamentablemente tiene que someterse a lo que dice la norma. Sin embargo, hasta este momento, hechos de flagrancia, por ejemplo, cometidos en el ejercicio de funciones por determinadas autoridades jurisdiccionales,
en flagrancia, que debería de ser en el acto, en el momento, pero se convierte en un proceso ordinario y que nunca termina, y sobre todo la chicanería, los recursos que tiene y utiliza porque la norma se lo permite. Por ejemplo, nosotros habíamos propuesto que sea del siguiente modo, en una posible reforma, autoridad jurisdiccional que sea detectado con las manos en la masa y con la prueba en las manos, en flagrancia, inmediatamente después de su detención, medidas cautelares, y al día siguiente ya debería ser el juicio oral. De manera entonces que en 2 o 3 días debería de haber concluido para que se dé ya propiamente la sentencia ejecutorial y se determine. Porque esto de dilatar y la chicanería y la especialidad que tienen los abogados, lamentablemente se dilata. Y entonces esto hace de que a la sociedad civil, al mundo litigante, pierda la credibilidad frente a la justicia. Y en verdad nos vemos en situaciones muy difíciles. Pero hacemos lo imposible y que nosotros siempre habíamos señalado. Con nombres y apellidos, autoridad jurisdiccional que realice o finalmente se sepa de los consorcios o que están implicados policías, fiscales, jueces, vocales e inclusive magistrados, que se los diga inmediatamente, pero que se los diga. Pero en algunos casos no se dice, y más todavía que nuestras normas, sobre todo los que son muy garantistas constitucionales, que más favorece al delincuente que a la víctima. Esto es lo que ocurre en la práctica. Ahora, todos estos, a ver, cuando uno entrevista a los abogados, ellos te dicen hay que conocer bien la norma para poder exigir la aplicación de la ley. Siendo, doctor, que usted menciona que no hay una coherencia entre códigos y constitución política del Estado, independientemente de otras reglamentaciones, ¿no es acaso este el escenario en el que los chicaneros, si podemos utilizar los términos, sacan provecho? ¿Por qué? Porque pueden encontrar contradicciones, pueden encontrar vacíos, pueden encontrar incluso sobreposiciones de normas, ¿cierto? ¿No? Porque tanta chicanería tiene que tener un origen, ¿o no? Así es. Sí. María René, en el caso, por ejemplo, hay que hacer varias reformas, incluso a la ley del órgano judicial que actualmente tenemos. Por ejemplo, una forma de chicanería que están utilizando actualmente los abogados es la siguiente: para la recusación de un juez, ¿no? Tenemos en la ley del órgano judicial que se puede recusar a un juez, en términos sencillos les voy a explicar, si es que alguna de las partes ha hecho una denuncia, cualquier denuncia al Ministerio Público, ¿no? Si tiene la denuncia correspondiente realizada al Ministerio Público, va donde el juez le dice, a usted le he hecho una denuncia y por ende usted tiene que alejarse del conocimiento de la causa, ¿no? Entonces, imagínese este accionar que permite la ley del órgano judicial está siendo utilizada incluso por algunos abogados, ¿no?, que no quieren que el proceso avance, quieren dilatar el proceso, ¿no? Entonces hay actuaciones que deben ser revisadas, analizadas nuevamente, en este caso en la ley del órgano judicial, que seguramente en la cumbre también se va a tomar en cuenta y se va a tomar las medidas necesarias. Nosotros estamos haciendo esa observación, por ejemplo, ¿no? Esa observación que no coincide con una justicia pronta, rápida y cumplida, porque cualquier abogado o cualquier litigante que no le guste el juez, que conozca la causa, puede ir a colocar una denuncia al Ministerio Público y va donde el juez y le dice quiero que se aleje de mi causa, que es una forma de dilatar los procesos. Qué terrible, qué terrible. Es un escenario complejo, es de la justicia, por eso queremos tratarlo una y otra vez. Y a través de la posición que están expresando quienes integran el Tribunal Supremo de Justicia, generar el debate en casa. Esa es la propuesta. Esta noche queremos poner mucho énfasis en eso. Usted debátalo en la oficina, en la casa, de modo que podamos formar criterio. Muchas gracias.
por estar con nosotros, magistrados. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, María Elena. Muchas gracias, magistrado. Gracias, María Elena. Solamente señalar un aspecto también, este ultimito, por favor, que una forma de luchar contra la corrupción, la propuesta que tiene el órgano judicial es transparentar los actos de los jueces, tanto del ámbito jurisdiccional como del ámbito administrativo. ¿Esto qué significa? Desde el momento en que un juez, por ejemplo, ha sido electo como juez a través de un examen, ese examen tiene que estar en una página. El sueldo que gana tiene que estar en una página web. Si viaja ese magistrado o autoridad a una determinada población o al exterior, tiene que estar justificado, y también esa suma de dinero tiene que estar, el monto que le ha dado el Estado tiene que estar en la página. El hecho, por ejemplo, de sus fallos también, sus argumentaciones. ¿no? Sus argumentaciones, también el hecho de que si tiene bienes o no tiene bienes, tiene que ser de conocimiento de la población. Ellos son los que tienen que controlar si efectivamente ese juez está obteniendo bienes más allá de lo que le permite el sueldo que gana. La plata no se oculta, doctor. La plata no se oculta. Eso queda absolutamente claro. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, María René. Ahí va una propuesta, transparentar absolutamente todo, para beneficio de todos.